ciencia o magia. Sus manos obraban milagros inexplicables. Vamos a abrir un expediente que por décadas ha estado justo en esa línea borrosa, esa frontera entre la ciencia y, bueno, lo que parece imposible. Hablamos del archivo 1979-BG, el caso de una mujer, Pachita, cuyas acciones, créanme, pusieron de cabeza a la lógica, a la medicina y a la mismísima realidad. Y para que entendamos bien de qué va esto, vamos directo al centro del asunto. Ojo, esta frase no viene de un creyente cualquiera, no. Es la declaración de un científico de primer nivel, un neurofisiólogo de la UNAM, nada menos que el doctor Jacobo Greenberg. Y fíjense bien en sus palabras. No dice creo que vi o me pareció sentir. Dice afirmó haber palpado. O sea que tocó con sus propias manos algo que, según todas las leyes de la física, simplemente no podía estar ahí. Y si lo que dijo Greenberg ya suena increíble, esperen a ver con qué lo hacía. Porque estas cirugías no se hacían en un quirófano impecable con instrumental de punta, no. Se hacían con esto, un simple y llano cuchillo de monte. Y para colmo, oxidado, sin ningún tipo de asepsia, un objeto que en cualquier otro contexto provocaría una infección terrible, no una supuesta curación milagrosa. Bueno, entonces la pregunta es obvia. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta persona capaz de generar semejante debate? Para entender el fenómeno, primero tenemos que conocer a quien empuñaba ese cuchillo, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Su historia es, en muchos sentidos, la historia del México del siglo XX. Nació por ahí de 1900 en Parral, Chihuahua, en plena Revolución Mexicana. Tuvo una vida dura desde el principio. Fue hasta los años 50 que se instaló en la Ciudad de México y empezó con sus prácticas de curanderismo. Pero fue en los 70 cuando todo explotó. De repente, su fama era tal que atraía a todo tipo de gente, artistas, intelectuales y, claro, científicos como Greenberg. Así fue hasta su muerte, en 1979. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone todavía más extraña, porque Pachita insistía en algo. No era ella la que operaba. Ella decía que durante las sesiones caía en un trance y que su cuerpo era utilizado por una entidad, un espíritu al que llamaba el hermanito. Y el rumor, la leyenda, decía que este hermanito era ni más ni menos que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Muy bien, ahora vamos a entrar a ese cuarto, al lugar donde, supuestamente, ocurrían los milagros o los fraudes. Una simple habitación en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que era todo lo contrario a un quirófano. Un lugar donde, como vamos a ver, la oscuridad jugaba un papel principal. Imaginen la escena por un momento. El cuarto está casi a oscuras, penumbra total. Apenas se puede ver algo. Y el aire es una mezcla de olores fuertísimos, alcohol, hierbas y ese olor inconfundible, metálico, a sangre. Claro, para un escéptico este es el escenario perfecto, ¿no? El lugar ideal para un truco de magia. Pero para los que creían, era un espacio sagrado. El procedimiento, según los testigos, era como un ritual. Tenía 4 pasos muy claros. Primero, el trance. Pachita se iba y llegaba el hermanito. Segundo, la incisión. Con ese cuchillo, sin anestesia ni nada, abría la piel. El tercer paso, bueno, es el que desafía toda lógica. El aporte. De la nada aparecían órganos nuevos que se supone reemplazaban a los dañados. Y el cuarto, el cierre. La herida, así como se abrió, se cerraba, al instante, sin puntos, sin suturas y dicen, sin dejar ni una sola cicatriz. Entonces, llegamos al punto clave de todo este expediente. La gran pregunta, ¿qué demonios estaba pasando ahí? ¿Era un fraude increíblemente bien montado? ¿O de verdad estaban viendo un fenómeno que rompía con todas las leyes de la física que conocemos? Porque no hay punto medio. Las dos posibilidades son polos opuestos. Y aquí es donde chocan las dos grandes teorías. Por un lado tenemos la explicación lógica, la escéptica. Todo era un truco de manos, prestidigitación, que usaba órganos de animales, de pollo o de cerdo, escondidos, y que todo se apoyaba en un poderosísimo efecto placebo en los pacientes. Y por el otro lado tenemos la idea, la increíble teoría de Greenberg, que la conciencia de Pachita era tan poderosa que podía interactuar con la tela de la realidad, con el espacio-tiempo, y crear tejido de la nada. A ver,
¿Y qué es eso de la latis que mencionaba Greenberg? Suena a ciencia ficción, pero su teoría sintérgica en términos simples dice esto. La realidad que vemos y tocamos es solo la superficie. Debajo de todo hay como una red, una matriz de información que lo sostiene todo. Su hipótesis era que una conciencia en un estado muy especial, muy coherente como la de Pachita, podía de alguna forma conectarse a esa red y cambiarla, modificarla a voluntad, o sea, crear materia, literalmente. Y el contraste entre los dos testigos más famosos del caso es fascinante. Por un lado, tienes a Greenberg, el hombre de ciencia, el neurofisiólogo que dijo: yo metí las manos ahí, toqué los órganos mientras aparecían, esto no es un truco. Y por el otro, tienes a Alejandro Jodorowsky, el artista, el cineasta, que lo vio más como un acto de psicomagia, un ritual con un impacto psicológico brutal. Dos genios, cada uno en su campo, viendo lo mismo pero interpretándolo de formas completamente diferentes. Uno podría pensar que, con la muerte de Pachita en 1979, el caso se cerró, fin de la historia. Pero no, en realidad fue justo ahí cuando el misterio se volvió mucho, mucho más grande y oscuro. El expediente, créanme, nunca se cerró de verdad, porque queda una última pieza en este rompecabezas, una pregunta que es quizás la más inquietante de todas, una que ya no tiene que ver con Pachita, sino con el hombre que se atrevió a investigarla. La pregunta es, ¿qué pasó con el Dr. Jacobo Greenberg? El 8 de diciembre de 1994, el Dr. Greenberg, el investigador principal, el testigo científico clave, la única persona que estaba a punto de, quizás, explicar todo esto, simplemente desapareció. Se esfumó, sin dejar un solo rastro, y con él toda su increíble investigación quedó incompleta para siempre. Y así es como oficialmente se cierra este expediente. Fíjense que no dice fraude comprobado, tampoco dice milagro. La clasificación final es evento anómalo de alta complejidad. Es básicamente la forma oficial de decir, no tenemos ni idea de qué fue esto. Un reconocimiento de que hay cosas que simplemente están más allá de nuestra comprensión, y nos deja flotando con esa pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese oscuro cuarto de la colonia Roma?